Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a ir empezando con el teórico de hoy. Gracias, Nacho. Ya estuvieron conmigo cuando fue Fisiología del Estrés. Hoy nos toca reproducción, encontrarnos de vuelta en este tema, que ustedes van a trabajar la semana que viene en las clases con sus docentes. Y hoy vamos a trabajar algunos aspectos de este sistema reproductor en particular que tal vez no van a profundizar tanto durante la clase presencial que tienen con sus docentes y que me parece que es relevante que lo trabajemos en este espacio que tenemos de clase teórica. Vamos a ver si... ahí está. Bueno, básicamente los contenidos de la clase, lo que vamos a ir hablando como grandes temas van a ser qué es lo que sucede con este sistema reproductor a lo largo de la vida, en distintas etapas. Sobre el sistema reproductor femenino vamos a hablar un poquito del eje, hipotálamo, hipófiso, gonadal, sobre la selección folicular, síntesis de gonadotrofinas, hormonas sexuales. También vamos a hablar un poco sobre el sistema reproductor masculino, como ven ahí, hablando también del eje correspondiente, de dos periodos de la vida en las que en particular me voy a explayar, que van a ser lo que corresponde a la menopausia y la andropausia. Vamos a definir a ver si existen como tal y qué sucede con estos periodos. Y también vamos a hablar un poco del sistema reproductor femenino y masculino, ¿sí?, en el contexto de farmacia y bioquímica, ya para el final de la clase. Bueno, vamos a empezar con esta primera etapa. Esta es una imagen que ustedes la van a encontrar después cuando vean la guía, ¿sí?, de actividades que tienen en la parte de seminarios y trabajos prácticos. Y les habla un poco, les muestra lo que es el patrón de la secreción de las gonadotrofinas durante la vida, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron endocrino, vieron que en realidad hay un eje, ya sea que hablamos del hombre o de la mujer en términos reproductivos, que corresponde a la secreción de una hormona liberadora de gonadotrofina, también llamada GnRH, que actúa, ¿sí?, una vez que se libera a nivel del hipotálamo y se vuelca al sistema porta, actúa a nivel de la adenohipófisis modulando la secreción de dos hormonas, que son la LH o hormona luteinizante y la FSH u hormona folículo estimulante. ¿Sí? Es la misma hormona liberada desde el hipotálamo que tiene la capacidad de regular a estas dos hormonas que luego secreta la adenohipófisis. ¿Qué tal? Estas dos hormonas, LH y FSH, son las que conocemos como gonadotrofinas, ¿sí?, o gonadotropinas, también las pueden encontrar así. Y fíjense ustedes cómo la secreción o el perfil de secreción de estas hormonas varía a lo largo de la vida, ¿sí? No es constante. Obviamente tenemos una primera etapa durante la gestación donde estas hormonas son relevantes, también al principio en el nacimiento, los primeros meses luego del nacimiento. Luego en la infancia y la pubertad, como ven acá, este sistema se mantiene de manera quiescente, ¿sí? Es como que está apagado, no hay un efecto de estas gonadotrofinas en cuanto a que aumente su secreción y que puedan regular los distintos sistemas. Y luego ya entrando en la pubertad, la secreción de estas gonadotrofinas comienza a aumentar. Y fíjense cómo cambia el perfil, ya sea que hablemos de una mujer o de un hombre, ¿sí?, en cuanto a su sistema reproductor, en donde en la mujer vamos a encontrar que hay ascensos y descensos en los niveles de estas gonadotrofinas durante un periodo que conocemos como edad adulta fértil, mientras que durante este mismo periodo en el hombre este cambio cíclico, ¿sí?, en los valores de estas gonadotrofinas circulantes no se observa. Y luego sí, ya llegando a la senescencia, es decir, continuando en la edad, en la vida de esa persona, vemos como en el hombre, si bien hay un aumento de los valores de estas gonadotrofinas, este es mucho menor de lo que sucede con estas gonadotrofinas en la mujer, ¿sí? Eso lo observan claramente, creo que en el gráfico. Y algo que es interesante también para remarcar es que si bien son dos gonadotrofinas reguladas por la misma hormona liberadora, también cambia el perfil entre ellas, porque en la primera etapa es mayor la cantidad, si bien es baja, es mayor la cantidad de FSH o de hormona folículo estimulante que podemos encontrar,
con respecto a los niveles de hormona luteinizante. Luego esto se invierte en el periodo de edad fértil y luego cuando entramos en la senescencia nuevamente volvemos a encontrar un perfil similar a lo que sucedía en la primera etapa de la vida o en las primeras etapas de la vida, aunque con valores mucho más elevados. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de todo esto? A ver si pasamos. Ahí está. Hice esta introducción como para que ustedes vean las diferencias que suceden, porque van a ver que luego se van a centrar mucho en las clases de taller que ustedes tienen en lo que es el periodo de edad fértil, ¿sí?, de la mujer y del hombre, con las características que tienen estas hormonas regulando el sistema reproductor. Pero en realidad son importantes también en la etapa previa, como les decía antes. ¿Por qué? Porque son capaces en esas primeras etapas del desarrollo de influenciar justamente el desarrollo del sistema reproductor, ¿sí? Fíjense ustedes, desde el periodo embrionario, en donde aparecen las primeras neuronas, ¿sí?, que son productoras de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí?, donde aparecen los precursores indiferenciados de los que van a ser luego las gónadas y los genitales, la aparición de las células gonadotropas, propiamente dichos hipofisarias, que van a secretar la FSH y la LH, pasando luego por el periodo fetal, propiamente dicho, en donde hay una influencia de la hormona gonadotrofina coriónica, que va a poder, ya sea que el sexo de ese feto esté determinado para ser hombre, influenciar sobre la secreción de testosterona, o en el caso de ser mujer, obviamente no va a ser el esteroide que esté predominando, sino que van a ser los estrógenos. Fíjense en el periodo neonatal que hay un incremento de la actividad de la regulación de estas hormonas a través de los ejes hipotálamo hipófiso gonadales, porque hay un cese brusco de la retroalimentación negativa que tenía esta hormona gonadotrofina coriónica y los estrógenos placentarios. Y luego en el periodo infantil y juvenil se encuentra quiescente todo este sistema. Nuevamente vuelvo sobre este tema para que ustedes esto lo tengan en claro, donde hay una disminución en la actividad de todo este sistema, de toda esta parte que corresponde al sistema nervioso, del eje reproductor, ¿sí?, ya sea por inhibiciones que provienen del sistema nervioso central y también por una propia disminución de la sensibilidad de las células gonadotropas que se encuentran allí en estas estructuras, en el hipotálamo y en la adenopófisis, en particular las células gonadotropas, que dejan de ser tan sensibles a la hormona liberadora de gonadotrofinas. Fíjense cómo avanzamos un poco en estas primeras etapas de la vida y entramos en el periodo juvenil, prepuberal y puberal, donde a medida que nos acercamos a esta etapa empieza el sistema a empezar a poder responder o a ganar una capacidad de respuesta ante estas hormonas. Por ejemplo, en el periodo prepuberal hay un aumento general de la tasa de crecimiento en el individuo debido a la hormona de crecimiento, una hormona que ustedes ya estudiaron y que obviamente acompaña también a todo este desarrollo que va a suceder sobre el sistema reproductor. Hay un aumento del peso corporal y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque se sabe que la leptina, una hormona que regula y que ustedes también van a estudiar en las clases que hay justamente en estas semanas con metabolismo y demás, van a ver la relación que tiene la leptina con el peso corporal, con la ganancia de tejido adiposo y demás, y cómo esto resulta relevante para un correcto desarrollo del sistema reproductor, ¿sí? Sobre todo esto se evidencia mucho en quienes son deportistas extremos, ¿sí? o cuando hay un problema justamente en la ganancia de peso, en donde se retrasa la aparición de la pubertad si es que no se produce adecuadamente ese aumento de peso corporal. Perdón. También tenemos activación de la actividad de síntesis que tiene la glándula adrenal, ¿sí? También ustedes ya la vieron, la glándula adrenal era una glándula responsable de la síntesis de andrógenos, ¿sí? ¿Recuerdan esto de las clases anteriores cuando vieron endocrinología general? Bueno, obviamente ese aporte de andrógenos que está proviniendo de la glándula suprarrenal lo que va a hacer es favorecer algunas de las características que se van a ir desarrollando en este periodo. El eje tiroideo también contribuye, ¿sí? También hay una activación en esta etapa y también contribuye. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar el metabolismo basal, los requerimientos energéticos de todos los tejidos.
Y toda esa activación progresiva, en una primera etapa, en esta etapa prepuberal, tienen que ustedes conocer que se produce de forma nocturna, ¿sí? Donde empiezan a ocurrir estos aumentos y disminuciones luego de la secreción, porque termina siendo pulsátil, de la hormona liberadora de gonadotrofinas, empieza haciendo una activación durante el periodo nocturno. Para llegar entonces sí al periodo puberal, en donde se activan finalmente los ejes hipotálamo hipófiso gonadales, empieza a haber una gran cantidad de gonadotrofinas circulantes, de LH y de FSH, y así pasamos a tener entonces una producción de esteroides que provienen de las gónadas, ya sea de los ovarios o de los testículos, ¿sí? Y eso obviamente impacta en el desarrollo de todos los caracteres secundarios que se van a ir adquiriendo durante este periodo. Pero piensen ustedes, como les decía, que todo esto es importante que suceda de forma coordinada con todos otros sistemas endocrinos que nosotros fuimos mencionando, ¿sí? El sistema de la hormona de crecimiento, de las hormonas tiroideas, ¿sí? No es independiente, y esto favorece obviamente que el desarrollo sea el adecuado. O sea, tiene que haber una coordinación, ¿sí?, constante de los distintos sistemas endocrinos para que el desarrollo sea el adecuado y no entrar en distintas patologías que puede haber al respecto. Esto ustedes lo van a leer, lo van a estudiar, van a ver cuáles son las características de los caracteres secundarios y demás. No vamos a entrar en tema, pero sí es importante que entiendan que cuando nosotros hablamos de crecimiento y de desarrollo, tiene que haber una coordinación entre fundamentalmente hormona de crecimiento, hormonas tiroideas y hormonas sexuales, ¿sí? Eso les tiene que quedar en claro. Esperen que voy a hacer así. Ahí está. Les traje como ejemplo, ¿sí?, para reforzar un poco esta idea de la necesidad de interacción entre estos sistemas, qué es lo que sucede con el crecimiento de niños y niñas ya entrando en la pubertad, ¿sí? Esto puede ser parte incluso de la adolescencia, dependiendo, porque está medido en términos de edad ósea, que no necesariamente va de la mano con la edad cronológica que tenga el individuo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Fíjense ustedes cómo hay una relación entre el crecimiento óseo, el desarrollo óseo, y el desarrollo de estos sistemas reproductor masculino o femenino, ¿sí?, en cuanto a la secreción de las gonadotrofinas, FSH y LH. ¿Ok? O sea, es importante que exista esta coordinación entre los sistemas. Por eso está medio la testosterona arriba representado y el estradiol. Recuerden ustedes la interrelación que existe, por ejemplo, en los estrógenos, en el cierre de las epífisis, en las características anabólicas, por ejemplo, que tiene la testosterona, ¿sí? Todas esas cuestiones tienen que trabajar de manera coordinada. Bien, vamos a empezar a hablar entonces ahora de los ejes, ¿sí?, que ustedes ya los vieron de manera general y los vieron también para distintos sistemas, como decíamos el de hormonas tiroideas o el de la hormona de crecimiento. Vamos a hablar en este caso de los ejes hipotálamo hipófiso gonadales, ¿sí? Y vamos a empezar por el sistema reproductor femenino, básicamente. La parte anatómica ustedes ya la vieron previamente en otras asignaturas, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí hagan un repaso de todos los componentes, porque así les va a resultar más fácil avanzar con la comprensión de cómo está regulado este sistema. Y entramos sí en el eje entonces hipotálamo hipófiso ovárico, que lo tenemos esquematizado ahí a la derecha. Bueno, como todo sistema, como todo eje de los que vieron ahora, siempre hay un control superior. O sea, siempre va a haber estructuras del sistema nervioso superior que puedan regular este sistema, que lo pueden afectar, ¿sí? Eso lo tenemos en claro desde cortezas, desde sistema límbico. Siempre recuerden que con el hipotálamo ahí como un gran controlador y un gran regulador, siempre puede haber, obviamente, aferencias que provengan de estas estructuras que regulen cómo funcionan los ejes. Centrándonos desde el hipotálamo, como dijimos, será el secretor de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Hormona que es capaz de actuar en la adenohipófisis para la secreción de hormona luteinizante, la LH que ustedes ven a la izquierda, y la FSH que ven a la derecha, la hormona folículo estimulante.
Bien, ahora ustedes me dirán, ¿cómo puede ser, o tal vez lo piensen, cómo puede ser que una única hormona liberadora pueda regular la liberación de dos hormonas? ¿Sí? Bueno, esto lo logra, ¿por qué? Porque primero la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, como les decía antes, es pulsátil, no es constante. Y esa pulsatilidad le da una frecuencia de secreción y una duración de lo que dura la secreción en sí. Bueno, lo que logra de esta manera, cambiando la duración de la secreción y la frecuencia con la que sucede, es poder regular la síntesis y secreción de la LH y de la FSH de manera diferenciada, ¿sí? Dependiendo cuánto duren esos pulsos y cuán intensos sean, es que puede regular que se secrete o priorizar que se secrete una u otra hormona. ¿Se entiende? Bien, ¿qué efectos tienen? Bueno, la LH en el sistema reproductor femenino, que es el que estamos viendo, tiene una acción fundamental sobre las células de la teca, como ven acá, ¿sí? Para la producción de los gestágenos, ¿sí? Ahí entra lo que es la progesterona. Y también puede actuar sobre las células de la granulosa, ¿sí? Que van a ser, en definitiva, las responsables de la síntesis de los estrógenos. Además, las células de la granulosa, como ven ahí, también responden a FSH, ¿sí? A la hormona folículo estimulante, ¿sí? Para justamente cumplir sus funciones. Y estas células son además capaces de secretar los estrógenos, de secretar activina e inhibina, ¿sí? Que son dos hormonas ováricas que pueden tener efectos y que tienen de hecho efectos a nivel de la adenohipófisis. La inhibina, como su nombre lo dice, inhibiendo, y la activina, como su nombre lo dice, estimulando o facilitando la acción de otras hormonas, ¿sí? Bien, obviamente tanto los estrógenos como la progesterona, los gestágenos, tienen sus efectos sobre los tejidos diana, ¿sí? Por ejemplo, favoreciendo el desarrollo de la mama, el útero, las paredes de la vagina, ¿sí? Todas las funciones que ustedes van a tener que estudiar y van a ver durante las clases, en las que no vamos a profundizar ahora, pero van a ser justamente estas hormonas ováricas las que ejerzan estas funciones. Obviamente también tienen la capacidad de ejercer feedbacks, ¿sí? Como ven ustedes acá, retroalimentaciones positivas y negativas sobre las distintas estructuras, ya sea el hipotálamo o la adenohipófisis. ¿Ok? Bien. Es importante, y ustedes lo van a ver, esto ahora lo vamos a trabajar un poquito en la clase más adelante y ustedes también lo van a trabajar después con sus docentes, que hay una relación muy estrecha entre las células de la teca y las células de la granulosa para la producción fundamentalmente de lo que son los estrógenos, ¿sí? Eso es un punto importante que se los, como destaco ahora, lo vamos a recuperar más adelante. Bien, entonces nos quedamos con que el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es capaz de comandar la acción de la adenohipófisis para la secreción de LH o de FSH, ¿sí? Y estas dos hormonas pueden controlar a nivel ovárico la secreción de progesterona y estrógenos, ¿sí? O estrógeno estradiol, podríamos decir ahí. Bien. Avanzamos un poquito más. ¿Cómo sucede esta síntesis de gonadotrofinas? Bueno, o gonadotropinas. Acá tienen esquematizado cuál sería el efecto, ¿sí? A través de la unión de la hormona liberadora, empezando por este punto, de la unión de la hormona liberadora de gonadotrofinas a su receptor, acoplado a una proteína G sub Q y desencadenando una vía mediada por fosfolipasa C, ¿sí? Como esto favorece el ingreso de calcio y la salida de calcio desde el retículo, y de esta manera entonces participa en todo lo que es la síntesis y la secreción de estas hormonas, ¿sí? No solamente favorece la liberación de hormonas preformadas, sino también la síntesis a través de la vía de PKC, ¿ok? Lo que tienen que tener ustedes en cuenta también de esto es que esos pulsos de liberación de hormona, liberadora de gonadotrofinas también tienen o están regulados a través de las hormonas que luego termina secretando el ovario. Yo les decía antes, o sea, hay feedbacks negativos y positivos
que pueden modular la secreción tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario. Entonces el estradiol, los estrógenos en general, la progesterona pueden después tener un efecto modulando los pulsos, ¿sí?, que se secreten de estas hormonas, ¿sí?, tanto a nivel de la liberación de la GnRH o la liberación propia de las gonadotrofinas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Ahí tienen un poquito en ese recuadro lo del tema de los pulsos, como para que también les queden a ustedes esta idea de cómo los pulsos se llama GnRH o LHRH, es la misma hormona, ¿sí?, porque en realidad tiene un efecto muy pronunciado en cuanto a su pulsatilidad sobre la secreción de LH. La LH acompaña, prácticamente copia, imita los pulsos que suceden con la GnRH, y con la FSH esto es más paulatino, ¿sí?, no es tan estrecha la relación como con la LH, entonces por eso también se la conoce como hormona liberadora de hormona luteinizante. Pero es la misma hormona, ¿sí?, es la misma que la GnRH. Bien, esto que nosotros vimos hasta ahora como un eje, como un único eje, donde hay retroalimentaciones, donde hay efectos positivos y negativos, secreción de distintas hormonas, obviamente en realidad lo que sucede, y ustedes lo saben, es que se representa en el tiempo como un ciclo que dura o que tiene una duración poblacional media normal de 28 días. Ya van a ver ustedes que no necesariamente es así y demás, pero esto es lo que nosotros representamos. Ese eje que vemos, ¿sí?, de manera vertical, en realidad tiene variaciones a lo largo de un ciclo de aproximadamente 28 días que se representa de esta manera. O sea, no es algo estático, algo fijo que siempre está sucediendo en la misma manera. Y no solamente eso, sino que vean ustedes cómo se coordina, ¿sí?, la secreción de la FSH en rojo y de la LH en amarillito con la secreción de las hormonas ováricas propiamente dichas, ¿sí?, el estradiol o los estrógenos en celeste, la inhibina en negro y la progesterona en verde, ¿sí? Hay cambios cíclicos, y esto es un ciclo que se produce o que se reproduce cada 28 días. Estos cambios que nosotros vemos a nivel hormonal tienen un impacto, obviamente, en los distintos órganos o tejidos reproductores. Por ejemplo, a nivel del endometrio, por ejemplo, a nivel del ovario, ¿sí?, se van sucediendo cambios cíclicos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo analizar estos cambios cíclicos que suceden en la edad fértil de la mujer? ¿Sí? Porque hablamos de que esto está... se pone de manifiesto una vez que pasamos la pubertad y que entramos en el periodo de edad fértil de la mujer. Eso es un poquito lo que vamos a tratar de ver. Y acá es donde les quiero mostrar que en realidad, eso que primero vimos como un eje, que en realidad tiene variaciones que duran normalmente 28 días, lo podríamos desagregar incluso en distintas fases dentro de esos 28 días. Cada uno de estos ejes, como ustedes ven acá. Podemos hablar de una primera fase folicular temprana, ya van a ver ustedes que está relacionada con la selección de estos folículos que van a ser parte de estos ejes, la fase folicular tardía y la ovulación, la fase lútea temprana y la fase lútea tardía, ¿sí? O sea que en realidad ese eje que vimos inicialmente va a tener un comportamiento diferencial a lo largo de esos 28 días, ¿sí? Y no se olviden además que si bien los representamos con una línea continua, esa secreción es pulsátil, ¿sí? O sea que además no lo tenemos representado por una cuestión de facilidad para ver la imagen, pero la secreción que se ve no es continua, es pulsátil. Bien, entonces un poco acá para tener en claro, porque a veces surge la duda de, bueno, ¿cómo analizo ese eje? ¿Cómo analizo ese ciclo? ¿Qué es lo que va sucediendo? Traté de armarles como un resumen de lo que va pasando para que lo trabajemos y lo charlemos acá. ¿Qué cambios suceden durante el ciclo? ¿En dónde me paro? Bueno, yo podría empezar a analizarlo desde cualquier lugar, ¿sí? El ciclo que ustedes tienen representado acá es un ciclo, como dije, de una duración de 28 días, que es lo estándar, lo que llamamos la media poblacional de lo que se ha estudiado, de que tiene esa duración, que no necesariamente es normal y todo lo que está por fuera de esto no lo es. En esa duración de 28 días hay
El día se divide en el día 14, que es donde se produce la ovulación. Aproximadamente 36 horas antes de esa ovulación es que se produce un pico de LH, ¿sí? El que ustedes lo ven acá en amarillo. También se acompaña de una pequeña subida en los niveles de FSH, no es tan pronunciada como lo que sucede con la LH. Y obviamente hay cambios en los estrógenos y en la progesterona. En la primera fase, antes de la ovulación, hay un predominio de estrógenos, como ven acá, en azul. Y luego, en la segunda etapa, hay un predominio de la progesterona y también hay estrógenos circulantes, ¿sí? No es que desaparecen los estrógenos. Y sí empieza a aparecer la inhibina. Entonces, ¿cómo vemos esto para poder entender qué es lo que sucede en cada uno de los ciclos? Bueno, yo me paré en la parte en donde, en la fase secretora, en la fase lútea tardía, el cuerpo lúteo, que es la última instancia, ¿sí?, de ese óvulo, de ese folículo que ya se produjo la ovulación y nos quedamos con el cuerpo lúteo, ese cuerpo lúteo empieza a entrar en senescencia, ¿sí? Se produce lo que se llama como luteólisis. ¿Qué sucede? Ese cuerpo lúteo entra en senescencia, ese cuerpo lúteo producía estrógenos y progesterona y como ven acá los niveles de estas hormonas empiezan a caer. Caen los niveles de las hormonas, también caen los niveles de inhibina. ¿Y qué va a suceder? La hipófisis, que recuerdan ustedes que respondía de manera, estas hormonas tienen un efecto inhibitorio sobre la hipófisis entonces pierde la retroalimentación negativa y puede secretar hormona folículo estimulante, FSH fundamentalmente. Es lo que se ve acá con este pequeño piquito que aumenta, o esa montañita que aumenta en color más rojo. Ese aumento de FSH lo que produce es el reclutamiento, ¿sí?, de un grupo de folículos que ya están avanzados en su desarrollo, ya están como folículos antrales, y empieza ahí un crecimiento muy rápido de estos folículos dependiente de los niveles de FSH. Si el folículo crece y se desarrolla, ese folículo está empezando a secretar estrógenos, ¿sí?, también progesterona, pero fundamentalmente estrógenos. Estamos hablando acá de qué es lo que va a estar secretando en esta etapa. Estrógenos e inhibina. ¿Qué es lo que sucede, ¿sí?, ya cuando entramos en esta parte, donde empiezan a aumentar los niveles? Los estrógenos y la inhibina lo que hacen es ejercer una retroalimentación negativa sobre la adenopófisis, ¿sí?, y sobre el hipotálamo. Entonces la FSH que estaba siendo secretada cae. Y es lo que sucede acá, que la FSH que había hecho un piquito desciende nuevamente. En ese descenso de la FSH, entre todos los folículos que primero habían sido estimulados, uno de ellos se llama o se empieza a conocer ahora como folículo dominante. ¿Por qué? Porque fue capaz de ganar la cantidad suficiente de receptores para FSH como para que, a pesar de que haya muy poquito a nivel circulante, sea capaz de responder a esa hormona. Ese folículo es el dominante, o llamado folículo de Graf, que va a ser finalmente desde el que se produzca la ovulación. ¿Sí? Bien. Ese folículo, como dice acá, produce cantidades crecientes de estrógenos e inhibina. La FSH induce también la expresión de receptores para LH, ¿sí?, en ese folículo, particularmente en las células de la granulosa. Cuando las concentraciones de los estrógenos ahora aumentan, porque es lo que va sucediendo, porque ese folículo de Graf dominante tiene la capacidad de síntesis de grandes cantidades de estrógeno, ¿sí?, lo que va a suceder es que esos niveles de estrógeno aumenten por encima de aproximadamente, como dice ahí, 200 picogramos por mililitro. Si ese aumento se sostiene en el tiempo, es capaz de transformar esa retroalimentación negativa que hacía sobre la adenopófisis ahora en positiva, ¿sí? Y lo que sucede entonces es que se puede producir el famoso pico de LH necesario y previo a que se llegue a la ovulación. ¿Ok? Sí. Una vez que se recetó el folículo dominante de edad, va a seguir secretando estrógenos por su propia síntesis, o está regulado por la FSH inhibido. No.
justamente como él es el que tiene más cantidad de receptores para FSH, aunque haya muy poquita FSH circulante, es capaz de responder a ella. A diferencia de los otros, que no fueron capaces de ganar tanta cantidad de receptores. Entonces los demás, se produce la atresia, la involución, ¿sí?, de estos folículos, y el que es el folículo de Graf queda como dominante porque a pesar de que hay muy poquita FSH, puede responder a ella para la producción de estrógenos. ¿Sí? Las células, exactamente. Ahora vamos a ver bien lo que es la biosíntesis de las hormonas ováricas. Son sintetizadas en el ovario, justamente a nivel del folículo que ha sido seleccionado, esa gran cantidad de estrógenos. Entonces, como les decía, esos estrógenos aumentan, son capaces de producir, por ese aumento sostenido, el pico de LH a mitad del ciclo, acompañado de un pequeño pico de FSH también. Y ese pico de LH es el que después induce todos los cambios necesarios para que se produzca en sí, ¿no? Tanto la ovulación, primero la maduración meiótica de ese ovocito, la ovulación y luego la luteinización de ese folículo, ¿sí? Que es ese cambio en donde obviamente empiezas a responder a la LH y empieza a secretar grandes cantidades de progesterona, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá, que aumentó en verde, ¿no? Que ya fue aumentando hacia la última parte, ya llegando a la ovulación, pero que realmente la producción más importante sucede durante la fase luteínica, ¿sí? Bien, el cuerpo lúteo, entonces, como dice ahí, produce grandes cantidades de progesterona, también estrógenos y también inhibina. Las altas concentraciones de estas hormonas van produciendo la inhibición de la secreción de FSH. Por eso vemos que desciende nuevamente, ¿sí?, la FSH y la LH. Y el cuerpo lúteo, a medida que va avanzando en los días, se va volviendo cada vez más insensible a la acción de la LH. ¿Sí? La hormona luteinizante es la que lo sostiene como funcionante. Pero por un mecanismo que todavía no se conoce exactamente cuál es, empieza a ser cada vez menos sensible a esa LH, el cuerpo lúteo. Por lo tanto, termina produciéndose la involución de ese cuerpo lúteo, finalmente la luteólisis. ¿Sí? Excepto que aparezca, que no vamos a entrar nosotros en tema, ustedes tienen un pequeño video para ver en el campus también que acompaña esta clase teórica, que es en sí el de embarazo, a excepción entonces de que aparezca la hormona gonadotrofina coriónica humana, una hormona exclusiva del embarazo que es capaz de sostener a ese cuerpo lúteo durante un periodo de tiempo hasta que se desarrolla la placenta, siendo capaz, entonces, como decía, de que secrete la progesterona, los estrógenos y todas estas hormonas de producción ovárica inicialmente, ¿sí? Hasta que la placenta esté desarrollada y ya sea ella la que tome el mando en la secreción de estas hormonas. Pero al menos que aparezca la HCG, este cuerpo lúteo va a ir siendo cada vez menos sensible al LH y entonces va a involucionar, se va a producir la muerte del cuerpo lúteo, la luteólisis, ¿sí? Lo que se conoce como, propiamente dicho, como luteólisis, ¿sí? Y vuelve otra vez entonces el ciclo a comenzar. ¿Se entiende? Pero lo importante de esto es que ustedes conozcan que hay una interrelación muy estrecha, o sea, que no se olviden de este eje que lo vemos como una vertical y como algo lineal, que en realidad va sufriendo modificaciones a medida que avanzamos en el ciclo, en las distintas fases, ¿sí? No se olviden de eso, y que no se olviden de la importancia de qué pasa con los niveles de las hormonas ováricas, qué pasa con los niveles de las hormonas provenientes de la adenohipófisis, ¿sí? Hay una relación constante entre ellas, no se mantiene de la misma manera durante todo el ciclo, constantemente hay comunicación y constantemente va variando, por eso permite este ciclado, ¿sí?, en los niveles de las hormonas en las distintas fases, ¿ok? Eso lo tienen que tener en claro. Párense en donde a ustedes les quede más cómodo para explicarlo, yo elegí hacerlo desde ese lugar, pero siempre que les quede claro la relación que hay entre hormonas hipofisarias y hormonas ováricas, ¿sí? O sea, gonadotrofinas y estrógeno, progesterona e inhibina. ¿Ok? Bueno, un poco como para cerrar y por si había quedado alguna duda con lo que sucedía con el folículo, que ya les digo, ustedes lo van a ver igual en la clase y demás, después vuelvan a ver la grabación de esta clase como para refrescarlo. Pero fíjense ustedes que tenemos un número finito de folículos primordiales,
que por procesos propios que suceden a nivel intraovárico, que son independientes en sí de los niveles de gonadotrofinas, van a sufrir un desarrollo llegando a folículos secundarios, y ya sí luego va a empezar la fase en la que son dependientes de estas gonadotrofinas para irse seleccionando, y para, una vez que se seleccionó cuál es el folículo de Graf, que se produzca la ovulación desde ese folículo, ¿sí? Y luego la transformación de ese folículo en el cuerpo lúteo, ¿ok? Esto sucede fundamentalmente gracias a los cambios hormonales que vimos, y la inhibina es una hormona fundamental en este proceso, ¿no? En donde el nivel de inhibina, como dice ahí, se produce principalmente en las células de la granulosa, y dependiendo de cuánto se desarrolla esa granulosa, van a ser los niveles de inhibina que pueda sintetizar. La inhibina, recuerden que es la que tiene un feedback negativo sobre la adenohipófisis, entonces permite que caiga la FSH y que se seleccione el folículo que finalmente va a ser el dominante, ¿sí? Porque es el que más pudo receptores expresar en su membrana. Bien. Para hablar un poquito de biosíntesis de estrógenos y progesterona, que también era lo que ella consultaba, bueno, si era ese folículo de Graf el que lo terminaba produciendo, es importante que entiendan ustedes, y que después lo van a recuperar en las clases, que hay una comunicación muy estrecha entre las células de la teca y las células de la granulosa, que son células que se van desarrollando a medida que ese folículo va siendo estimulado por la acción de la FSH inicialmente. Y lo importante de esto que ustedes vean es que en realidad no podríamos tener una síntesis adecuada de estrógeno si no existiese esa comunicación estrecha entre estos dos tipos de célula. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que las células de la granulosa son capaces de sintetizar progesterona, como dice allí, ¿sí? La célula de la granulosa es la que está a la derecha, y esa progesterona necesita ser captada luego por las células de la teca y ser llevada hasta androstenediona para luego volver a la célula de la granulosa para ser convertida finalmente a través de una aromatasa en primero estrona y después en estradiol, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente las células de la granulosa carecen de una desmolasa que hace esa conversión de progesterona a androstenediona, ¿sí? Entonces, si no existiese esta relación intrínseca entre estos dos tipos de célula, no llegaríamos a tener el estradiol sintetizado, ¿sí? Si bien ahí está esquematizado también que se puede formar la testosterona, tengan en presente ustedes, como ya vieron cuando vieron toda la parte de la glándula suprarrenal, que en realidad es en la corteza de la glándula suprarrenal donde se producen mayoritariamente los andrógenos en las mujeres, ¿no? Estamos hablando de acá sistema reproductor femenino. No es que no hay producción a este nivel, pero lo fundamental que aparece proviene, ¿sí?, de la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal. Bueno, esto es importante, entonces que ustedes lo tengan presente. Ahí simplemente hay una imagen histológica de lo que es un folículo. Hablamos de la biosíntesis de estrógenos y progesterona, ¿sí? Este esquema ustedes lo van a encontrar en la bibliografía y demás. No es para que ustedes se sepan cada uno de los intermediarios en la síntesis, sino para que conozcan cuáles son estos puntos como relevantes, ¿no? Esa necesidad de progesterona, pasar la androstenediona y que vuelva luego para ser finalmente sintetizado el estradiol. Pero tengan también presente ustedes, que en el otro esquema no estaba, que tenemos distintas formas de estrógenos, ¿sí? No hay un único estrógeno posible. Tenemos al estradiol, que es el estrógeno mayoritario en la edad fértil de la mujer y que es el que se sintetiza a nivel ovárico. Tenemos el estriol, que ustedes lo van a ver porque este proviene de la placenta, ¿sí? En realidad de la interrelación entre madre, feto y placenta. Van a ver lo que es la unidad fetoplacentaria ahí y cómo se convierte ese en un estrógeno fundamental para la evaluación de la salud fetal. Y también tenemos a la estrona, ¿sí? La estrona que, como ven acá, si bien no vamos a entrar en química en sí, pero tiene una pequeña diferencia a nivel de esta posición entre una cetona y un oxidrilo. Y eso cambia completamente la afinidad de esa molécula por el receptor de estrógenos. La vuelve mucho menos activa esta molécula, ¿sí? O sea, con mucha menos actividad biológica. Y eso hace que, si tenemos presente a la estrona,
la actividad estrogénica caiga muchísimo. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Conocen algún caso en donde en realidad no tengamos más estradiol circulante? ¿Fisiológico? La menopausia, exactamente. Eso es lo que sucede a nivel o en la etapa de la menopausia. Ya vamos a entrar en eso más adelante, pero antes de pasar a esa etapa, lo que sí les quiero recordar es, volviendo a esta situación de interrelación entre las dos células, de la teca y de la granulosa, que obviamente cuando tenemos presente al cuerpo lúteo en la fase luteínica, la hormona que comanda esta fase es la LH y la síntesis fundamental de hormona ovárica es la de progesterona, ¿sí? Solamente por esto quería retomar esta parte antes de pasar. Un poco acá, esto no lo vamos a leer ahora, se los dejo, digamos, para que ustedes lo tengan como un resumen de las funciones de la FSH y de la LH, ¿sí? Lo vamos a avanzar y vamos a entrar, sí, entonces en lo que es la menopausia. ¿Qué es lo que sucede en la menopausia? Lo vamos a hablar esta etapa porque realmente es una etapa muy importante en la vida de la mujer. Piensen que hoy en día la esperanza de vida se ha alargado y las mujeres pasamos una gran parte, hasta incluso podría ser hasta la mayoría de nuestra vida, en un periodo que no es la edad fértil necesariamente, ¿sí? Y tampoco obviamente la etapa infantil prepuberal, sino que pasamos mucho periodo de nuestra vida en esta etapa de la menopausia. ¿Y qué pasa en la menopausia? En la menopausia nos encontramos con que hay una disminución de la cantidad de los folículos primarios y un cambio, fíjense ustedes que ahí está representado como excreción urinaria, pero un cambio muy importante de las gonadotrofinas que se están secretando. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede porque inicialmente nosotros cuando nacemos en nuestros ovarios tenemos una cantidad limitada, una cantidad finita, un número finito de folículos que pueden ser seleccionados. Y mes a mes que se producen estos ciclos, ¿sí? Primero, antes que eso, apenas nacemos, incluso sucede una atrofia de gran parte de los folículos que tenemos, ¿sí? Nos quedamos incluso con menos de los que se habían formado en nuestra etapa fetal. Pero luego, cuando entramos en los ciclos de la edad fértil, en cada ciclo se selecciona de un grupo de folículos uno solo que va a ser dominante y todo el resto entra en atresia. Cada mes que va pasando esto, cada 28 días que va sucediendo este número de ciclos, nos vamos quedando sin folículos. Los folículos no se regeneran en el ovario. Y dijimos que de esos folículos son los secretores de estrógenos y progesterona e inhibina. ¿Y estas hormonas qué efecto tenían? Un feedback de retroalimentación negativa, a menos que estén en el estrógeno por arriba de los 200, pero tienen normalmente un feedback negativo sobre la adenohipófisis para frenar la secreción de gonadotrofinas. Entonces, si yo me quedo sin folículos capaces de secretar estas hormonas, ¿qué pasa con las gonadotrofinas? Aumentan, ¿sí? Y eso es lo que termina sucediendo. Tenemos, a medida que avanzamos en la edad de la mujer, cada vez menos folículos disponibles en esos ovarios para ser reclutados mes a mes, por ende menor secreción de estas hormonas ováricas, por ende menor inhibición sobre la adenohipófisis para la secreción de las gonadotrofinas. Y nos encontramos con que entonces alrededor de los 50 años de edad se produce la menopausia, ¿sí? Que no es una única instancia de menopausia, sino que entramos en una etapa perimenopáusica, menopausia y posmenopausia en sí. Lo podríamos incluso desagregar en esas tres etapas. Y parecería que solo estamos hablando de este sistema así aislado, reproductor. Pero piensen ustedes que esto está acompañado de ¿qué? De que nosotros además tenemos a la glándula adrenal que es capaz de sintetizar ahora que va a ser el estrógeno prioritario, que es la estrona, con mucha menor actividad, como dijimos, y obviamente tenemos todos los andrógenos que también provienen de allí, o sea, la androstenediona proveniente de la glándula suprarrenal por aromatasas periféricas se va a transformar en esa estrona y nos vamos a quedar sin el estradiol, que era el que tenía la mayor actividad. Pero también tenemos todo este componente androgénico que provee la androstenediona. Entonces tenemos que pensar esta etapa de la vida como una etapa en la que nos adaptamos a un cambio hormonal muy importante, ¿no?
¿Qué efectos tienen los estrógenos normalmente? Bueno, ustedes cuando la semana que viene retomen este tema van a estudiar y van a ver que tienen, obviamente, las acciones sobre el sistema reproductor en sí. Desarrollo del útero, de mamas, la secreción que se produzca a nivel del cuello uterino, la proliferación del endotelio, el efecto facilitador sobre la acción de la oxitocina cuando estamos hablando del embarazo, la distribución de la grasa corporal que tiene presente la mujer, los efectos sobre pasamos ya a esta etapa, en otros sistemas, efectos sobre la mineralización ósea, ¿sí?, que tienen los estrógenos, tiene también un efecto sobre el perfil lipídico, ¿sí?, la reducción de los niveles de LDL, de la lipoproteína A, el aumento del HDL, también tiene obviamente un efecto facilitador sobre las acciones del óxido nítrico como un vasodilatador y la prostaciclina. También disminuye la actividad de sistemas vasoconstrictores como el sistema renina-angiotensina. Tiene numerosos efectos más allá de los propiamente dichos sobre el sistema reproductor, que obviamente cuando avanzamos y llegamos a la edad de la menopausia y perdemos estos estrógenos, se pierden estos efectos también. Y entonces, ¿con qué nos encontramos en la menopausia? Bueno, obviamente los cambios en el sistema reproductor femenino, ¿no? Esto lo tenemos acá un poquito resumido, ahí empiezan a aparecer esos sofocos o rubefacción que se llama de la piel extrema, ¿sí?, donde están esos episodios de calor que suelen mencionar las mujeres que están atravesando esta etapa. Cambios en el perfil lipídico, en donde ya no es el HDL, la lipoproteína está en mayor proporción, mayor FSH, menor cantidad de estos estrógenos, entonces la FSH está aumentada. Obviamente cambios en el tono vascular, porque ya no tenemos este efecto positivo o beneficioso sobre el óxido nítrico, las prostaciclinas y demás. Y eso pone en riesgo a la mujer, en riesgo de enfermedad cardiovascular. Incluso, hasta muchas veces, no solamente equipara a lo que tiene presente de riesgo el hombre, sino que a veces incluso lo supera, ¿sí?, en riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular y demás. Por eso digo que esta etapa, que a veces uno la tiene un poco como olvidada y a veces en los libros no encontramos demasiado sobre qué sucede, piensen que es adaptarnos a todo un nuevo momento en donde todo un combo, un perfil hormonal que tuvimos durante muchos años de nuestra vida, no lo tenemos más. Y cada vez vivimos más en esa etapa, porque la esperanza de vida se alarga, se prolonga. Entonces, esto resulta realmente relevante. Vamos a hacer un corte acá con la parte del sistema reproductor femenino y vamos a pasar al sistema reproductor masculino. ¿Qué pasa primero con el eje? Nuevamente, así como hablábamos de un eje hipotálamo, hipófiso gonadal femenino, vamos a verlo también en el caso masculino. Las hormonas intervinientes son las mismas, hormona liberadora de gonadotrofinas, LH y FSH, solo que en este caso la LH actúa sobre las células de Leydig para favorecer la producción de testosterona y la FSH sobre las células de Sertoli para producir la espermatogenia, ¿sí? Piensen que las gónadas tienen dos funciones, la producción de hormonas y la producción de gametos, ¿sí? O sea que siempre vamos a tener que la acción de estas hormonas gonadotrofinas tienen que finalmente ejercer algún efecto sobre una cosa o la otra, ¿sí? La producción de hormonas y ya sea la ovulación o la producción de espermatozoides. Obviamente también hay producción de inhibina a este nivel. Pero en este caso, ¿sí?, cuando pensamos en las distintas etapas de la vida, en lo que sucede con la función sexual masculina, lo que tenemos es un perfil como este, a diferencia de lo que sucede en la mujer. Cuando estamos en la edad fértil, en ese adulto, en esa etapa de la adultez todavía fértil para la mujer, no vemos la misma variación cíclica en el hombre, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho al principio. Y fíjense que si bien hay un descenso de los niveles de testosterona cuando entramos en la etapa posterior a esa llamada edad fértil, ¿sí?, en el hombre no hay una caída tan importante de estas hormonas gonadales, o sea, de la testosterona fundamentalmente. Entonces se dice que en el hombre no existe una andropausia como sí existe en la menopausia en la mujer propiamente dicha, ¿sí? Es mucho más leve. Si bien puede haber una caída en la producción de espermatozoides, como ustedes lo ven acá, no necesariamente el hombre deja de ser fértil, ¿sí?
Eso lo tienen que tener en claro. Y las variaciones que ustedes ven en esta etapa del aumento de testosterona a nivel fetal y a nivel neonatal tienen que ver con el desarrollo, obviamente, de los órganos sexuales masculinos durante esa etapa de la vida, ¿sí? Durante el periodo fetal. Y también en el neonato es importante que este pico aparece, obviamente, porque se pierde el control que ejercían las hormonas placentarias y las hormonas maternas sobre el eje de ese neonato, ¿sí? O sea, de su época fetal de ese niño que acaba de nacer. Para la síntesis de testosterona ya no necesitamos esa comunicación como hablábamos anteriormente, ¿sí? Se sintetiza por efecto de la hormona luteinizante en las células de Leydig y obviamente tiene un efecto sobre las células de Sertoli y también es volcada hacia la circulación sistémica para todos sus efectos que ustedes han estudiado o que van a estudiar en realidad la próxima semana. Y para finalizar, entonces, como les decía, sí lo que tenemos es que no hay una etapa de andropausia propiamente dicha, establecida como si sucede en la mujer, que hay una sensibilidad diferente gonadal a los niveles de LH que disminuye también la producción de testosterona, pero que no necesariamente se pierde la función testicular como tal, ¿sí? Que es lo que les decía lo último, esto de que hay caída por ahí en la producción de espermatozoides, pero no necesariamente se pierde completamente. Bien. Y como no pasa esto de que caigan completamente los niveles de testosterona, cuando ustedes estudien las funciones de los andrógenos, muchos mediados por la testosterona directamente y otros por las dihidrotestosterona, que es, digamos, un pasito más que sucede a nivel de las células dianas de transformación de la testosterona, bueno, estos efectos no se pierden, ¿sí? Completamente. Podemos observar una caída en el número de glóbulos rojos, en la masa muscular, pero digamos no es tan evidente, ¿sí? Como el cambio que sí sucede en la mujer, ¿sí? ¿Eso les queda claro? Ok. Y recuerden también que la testosterona a nivel periférico y también a nivel del testículo sufre una transformación para llegar hasta el estradiol. Y el estradiol también tiene una función, digamos, en el hombre, no es que no tienen nada de estrógeno, probablemente no tienen los niveles que tenemos nosotras, las mujeres, y que también ejercen un efecto, ¿sí? sobre ya sea el mismo testículo, ya sea a nivel óseo, ¿sí? Todo lo que es la producción de espermatozoides tienen una función. Eso estudienlo cuando vean las funciones de estas hormonas. Bien, entonces para resumir y para que nos llevemos la idea de lo que sucede con estas gonadotrofinas, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, esto es un laboratorio, o sea, son valores reales, ¿sí? de los rangos que podemos encontrar. En el hombre termina siendo más o menos estable alrededor de esos valores a lo largo de su vida. En las mujeres varía enormemente, no solo dentro del periodo de edad fértil, sino que además cuando entramos en la menopausia, fíjense los valores que alcanzan tanto la FSH como la LH, ¿sí? O sea, estamos expuestos a una variación hormonal mucho mayor. Eso como para que les quede finalmente. Y esto es importante que ustedes también lo estudien y que lo conozcan durante la cursada de fisiología. ¿Por qué? Porque obviamente es un tema muy importante, pensando en el desarrollo, no solamente en el crecimiento, digamos, en el desarrollo, como estudiamos las hormonas, la GH, la hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque hoy en día existen las terapias hormonales de sustitución o de transformación. También todo el uso de radiofármacos, ¿sí? Porque hay muchos tumores que expresan este tipo de, o que provienen de estos órganos reproductores y que obviamente tener la posibilidad de radiomarcarlos nos permite identificar en dónde están localizados, si hay metástasis y demás. Obviamente todo lo que es fertilidad, un tema que está muy en boga hoy en día, porque obviamente con esta extensión de el límite de nuestra vida y los embarazos que cada vez se producen a edades más avanzadas, bueno, las necesidades de adaptar obviamente todos estos sistemas hormonales a una búsqueda de un embarazo, la evaluación de los ejes que no son muy comunes tal vez en las etapas tempranas, en la pubertad y demás, pero puede haber una sobreproducción de hormonas y desarrollo de los sistemas reproductores, entonces puede ser necesario evaluarlo. Obviamente, seguimiento del embarazo,
que ustedes un poco lo van a ver después en las demás clases, y todo lo que es anticoncepción. Entonces, como sea futuros farmacéuticos o futuros bioquímicos, la verdad que este es un tema en particular que va a encontrar distintas aristas a lo largo de sus carreras para poderlo seguir estudiando y evaluando, ¿sí? Bueno, acá les dejo la bibliografía de donde obtuve las imágenes y demás. Y obviamente, si tienen dudas, pueden consultarme hoy o me pueden escribir, que no va a haber ningún problema para poder contestarles, ¿sí? Bien. ¿Tienen dudas ahora o algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, cuando retomen... Sí, sí. Ah, sí, la de la parte de la etapa luteínica. Espera que si llego rápido la ponemos acá para todos. Esta debe ser. ¿Esta? Sí. Hablaste de la LH, entonces, digamos, la LH se une a su receptor y no entiendo la diferencia entre una y otra. O sea, acá yo veo como que la androstenediona, no sé, proveniente, me imagino, de la corteza. Acordate que el estradiol lo sintetiza la célula de la granulosa, pero no puede hacer el pasaje de progesterona a estradiol. Necesita sí o sí de la androstenediona que proviene de las células de la teca. ¿Sí? Eso se sostiene, no es que de golpe gana la desmolasa que antes no tenía. Eso se sostiene. Entonces, sí o sí, sigue habiendo estradiol en esta fase que proviene de la célula de la granulosa, pero que también requiere de la presencia de las células tecales para poderse sintetizar, ¿sí? Si no, es imposible. ¿Ok? Solo que esta fase está comandada por la hormona luteinizante, ¿sí? La LH, básicamente, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces la semana que viene van a trabajar este tema ya con sus docentes en las clases. Mucha suerte.